Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Salmos, donde vamos a estar leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Hoy vamos a darle va a ser un poquito diferente, vamos a darle un poco de cuerpo a los versículos de la Escritura y de esa manera tendremos una mejor comprensión de la palabra del Señor. Bien, pues dice la palabra de Dios así en verso 1, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Bien, esto me habla mucho acerca de la omnipotencia de Dios. Si usted va al Génesis capítulo 1, verso 1, bien claro nos enseña la palabra donde dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos da a entender que el Señor es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Es el Dios omnipotente. Y por lo tanto, todo lo que Dios ha hecho en la tierra, la naturaleza, los animales, el ser humano, el mismo cosmos, el universo entero, todo ha sido creado por Él, para la gloria de su nombre, ¿verdad? Es el Dios, es el Shaddai, el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Jehová Shabaoth, Señor de los ejércitos, para Él no hay nada imposible. Verso 3 dice así, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? Bien, aquí hay dos preguntas. La primera, ¿quién subirá al monte del Señor? Esto me habla de quién podrá estar ante la presencia del Señor, quién podrá subir de alguna manera y estar ante el Señor, ¿verdad? ¿Quién podrá subir al cielo? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Ese lugar santo en nosotros que el cielo mismo, ¿verdad? Y en el verso 4 nos da la respuesta muy clara. Y dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Primeramente vamos a ir analizando. Y dice, el de manos limpias y corazón puro, ¿verdad? Manos limpias tiene que ver con una persona que no ha derramado con sus manos sangre, que no ha matado a otra persona, que no ha asesinado, que no ha hecho mal, que no ha robado, que no ha hurtado, ¿verdad? Son manos que realmente están puestas al servicio del Señor. Manos limpias tiene que ver con que las manos de un cristiano tienen que estar elevadas al trono de la gracia, ¿verdad? Para alzar adoración, para levantar un altar de alabanza y adoración a Dios y enseñar de adoración, alzar nuestras manos al trono de la gracia. Unas manos limpias son aquellas que extienden sus manos para cubrir la necesidad de aquel que está necesitado, para poder bendecir, para poder ayudar, para poder dar al necesitado, para poder hacer las obras que el Señor hizo, como el Señor hizo aquí en la tierra, ¿verdad? Extender siempre nuestras manos a aquella persona que necesita y nuestras manos al cielo, primeramente en un acto de adoración. Corazón puro. Bueno, dice el libro de Jeremías, engañoso el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Pero es verdad que ahí está hablando de una persona que no ha sido regenerada, una persona impía, una persona del mundo, un hombre natural que no conoce a Dios. Es verdad que el corazón puro solamente se consigue cuando realmente el corazón, por medio del Espíritu Santo, haciendo morada en el nuevo creyente, ¿verdad? Hace esa obra interna en el interior de la persona y de algún modo hace esa obra de regeneración del nuevo nacimiento. Y Dios cambia el corazón, Dios cambia nuestra mentalidad. Como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis o no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Para que podáis entender y comprender cuál es la santa y perfecta
voluntad de Dios. Bueno, yo de algún modo lo estoy un poquito también parafraseando el versículo. Dios quiere que nuestro corazón cambie. Dios quiere que de alguna manera nuestro corazón tengamos una mentalidad como la de Cristo. Pablo, el apóstol Pablo, decía: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay otro verso en la palabra de Dios que dice: el que cree en Cristo, ¿no?, cree en Él, debe de andar como Él anduvo, ¿verdad? Entonces creo que nuestro corazón, nuestra mentalidad tiene que cambiar, y solamente la cambia la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios, cambiando nuestra mentalidad en una mentalidad espiritual, ¿verdad? Dice la Escritura que una persona natural no puede discernir y entender las cosas que son espirituales de Dios, porque para él no es una tontería. Primera de Corintios, creo, no recuerdo muy bien el pasaje, pero está hablando de que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, para el que no cree es una locura. Pero para nosotros el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios cambia. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, por medio de la palabra cambia y transforma, ¿verdad? Hebreos 4:12, fíjese lo que es la palabra de Dios. Dice que es como una espada de doble filo, más cortante, ¿verdad?, que una espada de doble filo, y que traspasa el alma hasta llegar al espíritu y llegar a las coyunturas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios primeramente dice que es viva y es eficaz. La palabra de Dios no solamente es letra. Cualquier libro que coja usted, llámese el libro que sea, el mejor libro del mundo, de filosofía, de autoayuda, de autoestima, llámese el autor humano que quiera, pero nunca podrá cambiar el corazón ni las personas. Puede ser que aparentemente o de una manera moral pueda cambiar esa persona para mejor, pero nunca podrá llegar a lo más profundo, al estado espiritual, y ahí solamente llega Dios mismo por medio de su palabra, ¿verdad?, utilizando el Espíritu Santo y la palabra de Dios, que cambia, transforma el corazón, ¿verdad? Por eso es viva, porque la palabra de Dios te da vida, ¿verdad? Es viva y es eficaz, porque cambia los corazones. Por lo tanto, aquel que sus manos son limpias, rendidas hacia el Señor, ¿verdad?, en un acto de alabanza, de adoración, un corazón puro, un corazón cambiado a través del Espíritu Santo y de su palabra, es aquella persona que podrá subir al trono de la gracia. Pero hay más. Dice: el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. En otra traducción, una versión internacional, dice: el que no adora ídolos vanos ni jura por Dios ser falso. En el contexto de este pasaje tiene que ver con no adorar a ídolos que son vanos, que no sirven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente el Dios Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, es el único Dios verdadero al cual se le debe de adorar. Si usted va a los 10 mandamientos, lo primero que Dios te demanda en su ley moral es: no tendrás dioses ajenos, ¿verdad?, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te harás imagen ni escultura de ninguna imagen, ni de nada, ¿verdad?, para adorarla. Entonces, una de las cosas que Dios abomina y aborrece es la adoración a falsos dioses. Y aquí el Señor está dando a entender que aquella persona que no ha alzado su vida a la falsedad, a ese ídolo pagano, ¿verdad? Pero yo lo quiero llevar al lado espiritual. También a la falsedad, cuando tu corazón lo inclinas a aquello que es llevar una vida hipócrita. Mire, cuando estamos hablando de falsedad, inclinamos nuestro corazón a a tener un estándar de vida hipócrita. La palabra hipócrita en griego es hipócrisis, ¿verdad? Y esto me habla mucho de los teatros griegos, cuando ellos hacían sus actuaciones paganas, sus fiestas paganas. Ellos, para querer aparentar y dar una apariencia de lo que no es, se ponían unas máscaras, ¿verdad?, donde unas sonreían, otras eran tristes, y eso hablaba de una apariencia, ¿no? Estás aparentando algo que no es. Entonces, inclinar tu corazón a la falsedad,
inclinar tu corazón, ¿verdad?, a algo que realmente no es verdadero, eso Dios lo aborrece. Vivir una vida doble, aparentar que en la iglesia somos muy espirituales o somos muy cristianos, pero luego fuera de la congregación, fuera de la iglesia, vivo una vida doble, en mi casa, en mi hogar, que realmente donde nadie me ve, pero solamente me ve mi familia. Mi comportamiento, mi conducta es totalmente diferente a cuando estoy en la congregación. Yo llevo ya unos cuantos años en el Evangelio y he podido comprobar con mis propios ojos de personas que llegan y cuando están en la iglesia hablan con un tono, incluso cambian hasta el tono de voz para, para hablar con los hermanos, para hablar con las hermanas. Su manera, su actitud, su conducta se hacen muy espirituales, pero cuando llegan en la casa son peor que el diablo. Y mire usted, eso se llama hipocresía, falsedad. Eso es tener un corazón doble. Por eso la epístola de Santiago lo dice, hay de aquellos de doble ánimo, ¿verdad?, de doble corazón, ¿verdad?, que tienen una mentalidad en el mundo y tienen la mente dividida en el mundo y en las cosas espirituales. El Señor decía, de una misma abertura no puede salir agua dulce ni agua salada, porque Dios aborrece la falsedad. Inclinar nuestro corazón a tener un estándar de vida hipócrita, falso, eso a Dios no le agrada, y eso es idolatría, ¿verdad? Eso es como si estuviéramos idolatrando a un Dios pagano llamado mundo, y sabemos que el mundo está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno, como dice la Escritura, ¿verdad? Bien, seguimos porque hay otra persona que es la que realmente, aquella persona que no ha jurado con engaño, ¿no? En otra versión dice, ni jura por dioses falsos. Tiene que ver también con el jurar con dioses falsos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos visto a veces en películas o incluso en los mismos católicos romanos hacer una promesa a su Dios, ¿no?, a sus ídolos? Mira, si me ayudas a cumplir esto que me está pasando, esta situación, me ayudas a salir de esta situación, si permites que esto se pueda solucionar, ayúdame, y yo te prometo que si me ayudas, yo te voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a entregar mi vida, yo voy a ir de rodillas, yo voy a hacer penitencia, y hacen promesas a sus ídolos, a sus dioses, que son falsos. Y mire usted, cuando hablamos de falsedad, estamos hablando de mentiras. Y dice en Juan 8:44, Jesús hablando con los fariseos, dice, vuestro padre es mentiroso, es el diablo, el padre de la mentira, porque él peca desde el principio de los tiempos. Entonces hablamos que el poder donde radica Satanás es la mentira. Y eso Dios lo abomina, ¿verdad? El engaño, la mentira, Dios no quiere. Pero es aquel que realmente su corazón no está gobernado por el engaño y por la mentira, sino que de nuestros labios hablamos verdad. Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Cristo mismo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Cristo está la verdad. Por lo tanto, el cristiano, el creyente, el discípulo de Cristo, tenemos que tener, primeramente, para subir y estar ante la presencia del Señor, como dice el verso 4, o sea, aquel que tiene manos limpias, aquel que tiene un corazón puro, ya hemos hablado hace un momento, aquel que no ha alzado su alma a la falsedad, que no vive una vida hipócrita, una vida doble, ¿verdad?, que no tiene su corazón inclinado a adorar cosas de este mundo que son vanas, que no sirven para nada. Aquel, como dice aquí, ni jurado con engaño, que no hace promesas que luego no cumple. Eso es mentira, todo son falsedades. El engaño es del diablo, que Dios lo reprenda. Amén. Seguimos con el 5. Y dice así, hablando de esa persona que tiene esas cualidades, esas virtudes buenas y que no se ha inclinado hacia lo malo. Dice, este recibirá bendición del Señor, verso 5, y justicia de Dios de su salvación. En otra traducción dice, quien es así, recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hará justicia. Amén.
Las personas que son así, el cristiano verdadero, que tiene una vida así, de esa manera, una vida que Dios le agrada, pues Dios tiene que bendecirlo, ¿verdad? Dios tiene que bendecir su vida y prosperarlo en lo espiritual y asegura su salvación. Una persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios preserva su salvación, a pesar de que podamos tener muchas acechanzas del enemigo y dificultades de la vida, ¿verdad? Verso 6 dice: tal es la generación de los que le buscan tu rostro como Jacob. En otra versión dice: tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O sea, dando a entender que los verdaderos cristianos son aquellos, tal es esta generación, que realmente te buscan a ti, te buscan tu rostro, buscan tu presencia, buscan tu santidad. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero cristiano que tiene estas cualidades, que tiene unas manos limpias, que tiene un corazón puro, que no jura en vano falsedades, que no habla mentiras, que no hay hipocresía en su vida, estas personas son las que realmente buscan de la presencia de Dios cada día, buscan a Dios de una manera desinteresada, no como algunos que parece ser que buscan a Dios para buscar los beneficios de Dios. No, a Dios se le busca simplemente por lo que es Él, por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y en beneficio a ese sacrificio expiatorio, que Él fue el sustituto perfecto, su muerte vicaria. Nosotros tenemos que estar en esa cruz, pero Él se puso en el lugar donde teníamos que estar nosotros por consecuencia de todos nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor no se dio en vano para que nosotros llevemos una vida impía y una vida como el propio diablo, ¿verdad? Sino que el Señor se dio por amor a su iglesia, por amor a nosotros, ¿verdad? Y a Dios le agrada que los que hemos nacido de nuevo busquemos de su presencia, y el Señor trae bendición y vida eterna a nuestras vidas. Verso 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Me recuerda esto muy bien. En la entrada de Jerusalén había unos portones grandes, y esto me recuerda el pasaje de cuando Jesús entra en Jerusalén montado en el pollino, y todos los que vienen a recibirle del pueblo de Israel con esas palmeras, decía: Hosana, Hosana, oh Rey de Gloria, ¿no? Oh Señor, sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ellos en ese momento lo estaban reconociendo de algún modo como el Mesías, pero que pronto, en breve, en poco tiempo, los mismos que estaban dándole gloria y la bienvenida al Salvador, que ellos pensaban y tenían una idea equivocada, creyendo que iba a ser un rey, que iba a venir a traer liberación de la opresión del Imperio Romano, esos mismos judíos son los que lo iban a escupir y los que los iban a rechazar, ¿verdad? Y alzad vuestras puertas, alzad vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria, ¿no? Y el Señor, cuando murió tercer día, Él entró por esas puertas del reino de los cielos, con su cabeza bien alta en victoria, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, ¿verdad? Y saliendo victorioso como aquel que va a la batalla y sale como vencedor, ¿verdad? Y sale el primero vestido de blanco en su carroza, con su corona de guirnaldas, ¿verdad? Como el vencedor de la batalla. Así salió nuestro Señor. Cuando resucitó, Él salió en victoria, porque venció a la muerte. Fue el primer hombre en toda la historia que resucitó y no vio muerte jamás. Él vive y está sentado a la diestra del Dios Padre por los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Y quién es este Rey de Gloria? Verso 8 hace la pregunta:
Y aquí la respuesta que le da al salmista es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Amén. Jehová Shabaot, Señor de los ejércitos, ¿verdad? Ese es nuestro Señor Jesucristo. En la versión Reina Valera dice Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Así es. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Redentor, el que está sentado, ¿verdad?, en el trono de la gracia, en que un día estaremos ante su presencia, daremos cuentas delante de Él, y justamente cuando en la iglesia estemos con Él, recibiremos esa corona de gloria. Amén. Y hasta aquí puedo decir, hasta el verso 10, que hemos terminado la lectura de este pasaje precioso, hablando de que nuestro Dios, de que nuestro Cristo, Él es el Rey de gloria. Él es el Todopoderoso, Él es el Shaddai, Él es el Jehová de los ejércitos. Amén. Y nuestras vidas, si vivimos en integridad, vivimos con esas manos limpias, con ese corazón cambiado, vivimos en integridad, sin falsedad, sin apariencia, hablando la verdad, siempre con la verdad, nuestro corazón inclinado hacia Él para obedecer su palabra, entraremos un día ante su presencia y gozaremos con Él. Amén. Bien, pues hasta aquí, mis hermanos, la lectura y este pequeño reflexión, este pequeño y conciso, digamos, estudio, por decirlo de alguna manera, muy llano, muy simple, acerca del Salmo 24. Dios mediante estaremos subiendo otros salmos, y estaremos dando también un poquito de cuerpo todo el texto bíblico, ¿verdad? Pues muchas bendiciones desde aquí, desde España. Un saludo, un abrazo muy fuerte de vuestro hermano Emilio. Cuídense mucho, y más en las circunstancias que nos está tocando vivir, y esperemos que con la ayuda de Dios podamos seguir hacia adelante y perseverando en su caminar. Amén. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Bendiciones.